Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Eh, Esta clase, bueno, le vamos a cambiar un poquito el modo, así que vamos a tratar de aprovechar, hacer un breve repaso de lo que hemos visto con anterioridad, ¿sí? Entonces la idea sería la siguiente, que tengamos la posibilidad de todos estos prácticos que hemos ido enviando, yo lo que he hecho es armarle una síntesis, ¿sí? Bueno, este repaso yo lo he dividido de acuerdo a las clases que hemos ido, a los prácticos que he ido enviando, así que las dividí en 4 partes. Así que en la primera etapa, recuerdan ustedes que yo les había mandado sobre lo que sería la etapa de la segunda revolución industrial. Así que estaríamos hablando que a partir del año ya 1850, ¿sí? Comienza toda una era de nuevamente de industrialización. ¿Sí? Es decir, que lo característico de esta época es que la difusión, sobre todo de los medios ya más técnicos sobre las comunicaciones, en este caso sería el caso del telégrafo, o a través de los medios de transporte. Es decir, que lo que lleva al auge de esta segunda revolución industrial es la utilización del ferrocarril. ¿Bien? Ya a partir de esta etapa también se viene dando la industrialización a través de lo que serían la industria pesada, la utilización del acero, ¿bien? Lo que demandaría maquinaria, lo que demandaría elementos de transporte también. Y lo característico también de esta época es acerca de la división internacional del trabajo. Es decir que Europa prácticamente se encontraría dividida en sectores ya más bien industriales, ¿sí? Y sectores periféricos. ¿Bien? Lo mismo ocurriría en diferentes partes del mundo, ¿sí? Al dividirse los países, ya sea los países que estaban más desarrollados, ¿sí? Y los países que estaban en vías de desarrollo, que son los conceptos que se utilizan actualmente. ¿Bien? Estaríamos hablando de estos países, el caso de Estados Unidos, y en el caso de Europa, los más característicos, Inglaterra, Alemania, Francia. ¿Bien? Bueno, entonces, además otra característica muy particular de esta etapa es que existió gran caudal de migraciones, ¿bien? Caudal migratorio importantísimo, sobre todo a lugares donde se encontraron más industrializados, ¿sí? Obviamente, esta etapa, ¿sí? Es muy característico, donde comienza a apoyarse en lo que se conoce como el capitalismo, ¿sí? Aquí entraríamos en la segunda parte, digamos, de los trabajos que yo he ido enviando, y acerca del capitalismo podemos considerarla como es producto de una ideología llamada liberalismo, ¿sí? Voy a definir lo que es una ideología, es decir, un conjunto de ideas, ¿sí? Que tiene como finalidad el transformar una realidad. ¿Bien? Este liberalismo, más que nada, nos vamos a apoyar no en el liberalismo político, conocido como democracia, sino más bien como sería el liberalismo económico. ¿Sí? Este capitalismo, ¿sí? Consiste en que existe un libre mercado, es decir, así como el liberalismo reconoce una libertad del individuo, ¿bien? Decimos entonces que existe una libertad de mercado. ¿Bien? Es decir, que ya lo que va a mover la economía del mundo va a ser el capital, por eso se llama capitalismo, ¿sí? Es decir, el poder del dinero, aquellos hombres que poseen gran acumulación de capital, apoyados en este proceso de industrialización, llevan adelante todo un motor económico de transformación, ya sea económica, en el plano político, y lo que más se destacaría es la transformación social. ¿A qué quiero ir con esto? Es decir, que como bien definía el padre del liberalismo económico, en este caso estoy hablando de Adam Smith, este pensador eh, inglés, que decía y hablaba sobre el sano egoísmo. Aquí ya estaríamos hablando de un grave error, porque ninguna persona,
¿sí? Va a tener un egoísmo que sea sano, ¿sí? El egoísmo es egoísmo y fue justamente lo que hizo el capitalismo, es decir, enriquecer a estos hombres a costa de la explotación, esto es lo característico de esta decadencia social, del obrero. Acá aparece una nueva clase social, es decir, el obrero. Aquella persona que ya no es el artesano que caracterizaba a mediados de la Edad Moderna, ¿sí? Finales de la Edad Media, es decir, que el trabajador, ¿sí? Que pertenecía antiguamente a una corporación, ya va a dejar de serlo y va a formar parte del estatus de obrero, ¿bien? Es decir, aquel hombre que el único medio que él lo lleva a producir es su mano de obra. Entonces, este capitalismo libre, ¿sí? Que se le da la posibilidad de manejarse a sí mismo, no lleva solo más que a una grave consecuencia: explotar a aquellas personas, ¿sí? A través del trabajo, ¿bien? Es decir, que la mayoría de las riquezas y de la obtención de estos productos elaborados lo tiene aquel que se consideraba dueño no solo del capital, sino de los medios de producción, es decir, de las fábricas y de todas las herramientas y maquinarias, ¿sí? Que llevan adelante este proceso industrial. Bien. En la tercera parte que habíamos desarrollado era sobre los nacionalismos, ¿sí? En realidad, nacionalismo proviene del concepto de nación, es decir, que es lo que unificaría a un pueblo, ya sea su cultura, su raza, su religión, toda su idiosincrasia, ¿sí? Y cultura, obviamente, que lo unifique, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Estos nacionalismos, sobre todo en la época mediados de 1800, siglo XIX, ¿bien? Se van fortaleciendo, ¿sí? Con nuevas ideas modernas, ¿sí? Es decir, ya las naciones, los estados comienzan a unificarse ya con no criterios como el caso de los imperios, o el caso del imperio austrohúngaro, que todavía aún perduraba, sino más bien en cuanto a un estado, crear un estado en base a una nación, es decir, cultura, raza, tradición, idioma, etc. ¿Bien? Entonces, los nacionalismos surgen justamente por esta reivindicación de algunos de estos elementos que acabo de mencionar. ¿Bien? Bueno, recuerdan ustedes que habíamos hablado de la unificación italiana, ¿sí? Los datos más característicos es que el reino, más bien del norte, del Piamonte y Cerdeña, son los que llevan adelante esta unidad, es decir, hubieron tres regiones en Italia: el norte, el centro y el sur. El norte, caracterizado por, o llevado adelante, justamente por la monarquía de Víctor Manuel II, ¿sí? Quien da la idea y da todo el sostén ideológico, podemos decir, de esta unidad italiana es el conde de Cavour, ¿bien? Entonces, el centro estaba bien, digamos, marcado por lo que serían los estados pontificios y, obviamente, la región del Vaticano en Roma. Y el sur se encontraba en el reino de las dos Sicilias, que estaba por entonces bajo el dominio de los monarcas borbones, es decir, los monarcas españoles. Quien lleva adelante la unificación fue justamente Garibaldi, ¿sí? Garibaldi lleva adelante un movimiento más bien socialista, ¿bien? Que se enfrenta a los monarcas y le da, a los monarcas españoles y le da la independencia, unificando a Italia justamente bajo un sistema, ¿bien? De una monarquía parlamentaria, ¿bien? Eso sería más bien lo característico de la unidad italiana, ¿bien? La unidad alemana, ¿sí? Se da particularmente bajo el reinado del Kaiser, es decir, el rey, ¿sí? Que la máxima autoridad o monarca dentro de del reino que más caracterizaba, ¿sí? A esta zona era el Kaiser Guillermo I, ¿sí? Bueno, recuerdan ustedes que el pueblo alemán, ¿sí? Estaba dividido en varios reinos, eran 39 reinos en total, pero el que más
marcaba más preponderancia o dominio sobre el resto de los reinos era el reino de Prusia. ¿Bien? Quien se encontraba, digamos, como canciller del reino de Prusia era el Kaiser, el Kaiser, sí, Guillermo I, y su canciller, que era Otto von Bismarck. ¿Bien? Bismarck es podemos llegar a decir, el ideólogo, así como Cavour fue en Italia, Bismarck fue en Alemania. ¿Bien? Bismarck lleva adelante todo un plan de unificación de los reinos alemanes. ¿Bien? ¿De qué modo? Primeramente, a través de vías diplomáticas, unificando todos los reinos y colocándose el reino de Prusia a la cabeza del resto, lleva adelante una guerra contra Dinamarca, de lo cual obtiene ducados, ¿sí? Esta famosa guerra de los ducados. También logra un dominio sobre Austria, ¿bien? Y al enfrentarse a los reinos de Austria-Hungría, ¿sí? Al imperio austrohúngaro, y al ser vencido el imperio austrohúngaro, el reino de Prusia viene a terminar siendo la cabeza de esta gran unidad llamada Segundo Reich o Segundo Imperio, el cual fue proclamado, ¿sí? En esta tercera etapa, ¿sí? En el Palacio de Versalles, ¿sí? Luego de la guerra franco-prusiana. Recuerdan ustedes que en la última etapa ya de la, digamos, de la grandeza de este Segundo Reich fue cuando Francia es derrotada por Prusia en esta guerra que dijimos franco-prusiana, donde Prusia le quita, ¿sí? O tomaría los territorios de Alsacia y Lorena, un territorio rico en hierro, sobre todo para la industrialización alemana. ¿Bien? Esta posesión de estos dos territorios pertenecientes, ¿sí? A Francia tienen como consecuencia, ¿sí? Este rencor que ya veremos más adelante a partir del año 1914, cuando se desata la cuarta parte de lo que hemos ido viendo, es la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Ya Francia, ¿sí? En este rencor es lo que le lleva a nuevamente a enfrentarse a Alemania en 1914. ¿Bien? Vamos a la cuarta parte de los prácticos, es acerca de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se desata propiamente en Serbia, es decir, este brote de nacionalismo, en esta etapa histórica moderna, todo tiene que ver con todo, es decir, que lo que vimos anteriormente sobre el nacionalismo es lo que lleva a la exaltación de Serbia al estar bajo el dominio del imperio austrohúngaro, ¿sí? Los serbios en su idea de nacionalizarse, es decir, de crear su propia nación, quieren separarse de Austria y Hungría. Esta zona era una zona de gran eclosión y de gran conflicto, ¿sí? Como fue definido como el polvorín de Europa, es decir, la zona de los Balcanes, ¿sí? Estaría siendo un centro de conflicto. ¿Por qué? Porque recibía influencia de parte de Austria, del Imperio Austrohúngaro, en la zona de Serbia, recibía influencia de Rusia, obviamente los serbios, apoyados por los rusos, quieren independizarse, ¿sí? Y a su vez, la situación de que Alemania, ¿sí? Al encontrarse en un proceso de industrialización, hace que Inglaterra, ¿sí? Ya empiece a mirar con recelo este crecimiento exponencial o de potencia de los reinos germánicos. ¿Bien? A su vez, Francia también, bajo todavía digamos, el rencor que tenían de haber perdido los territorios de Alsacia y Lorena, también los motiva a participar de esta guerra. O sea que era simplemente una chispa y se desataba un gran conflicto. ¿Bien? Bueno, cuando se inicia el conflicto, justamente cuando muere el archiduque, el heredero, ¿sí? Del imperio austrohúngaro, ¿sí? El heredero era Francisco, ¿bien? Muere asesinado por manos de un, podemos llegar a decir, terrorista, como se define actualmente. Pertenecía a una organización, ¿sí?
Serbia, llamado la Mano Negra, que mata al heredero, al archiduque, y junto a su esposa. Obviamente, el Imperio Austrohúngaro quiere imponerse por la fuerza, ¿sí?, bajo pretexto de esta situación caótica que se encontraba en Serbia, y aquí comienza todo un desarrollo, ¿sí?, de todas las declaraciones de guerra que se fueron dando sucesivamente. Bien, ¿cuáles son las causas? ¿Sí? El desarrollo armamentístico y la influencia de cada nación, como bien había desarrollado anteriormente. Bien, prácticamente Austria le declara la guerra a Serbia, los rusos desplazan sus tropas y ya no queda otro motivo más que la guerra desatada. Bien, Francia a su vez declara la guerra a Prusia, ¿sí?, y comienza todo un movimiento de piezas, ¿sí?, un gran tablero de ajedrez, donde cada uno se disputaba sus propios intereses. También se encontraba la disputa de las colonias, que se dividían entre varios países europeos en África. Bien, ¿qué más? Bueno, y todos los procesos que venimos desarrollando acerca de la guerra, ¿sí? Alemania, ¿sí?, al querer desarrollar el conocido Plan Sheffield, es decir, que lleva adelante un movimiento, ¿sí?, hacia Occidente, hacia Francia, ¿sí?, para no descuidar su retaguardia, también Rusia decide atacar por Oriente. Es decir, que esta guerra está dividida en dos frentes, como habíamos visto, frente occidental y el frente oriental. Bien. Luego llega una última etapa, que es la guerra de trincheras, ¿sí? Esta guerra de trincheras que termina estancando la guerra, ¿sí? Esta sería la etapa, digamos, de se encontraría al medio de la guerra, donde se ve estancada, ¿sí? Es decir, que ya en los dos frentes, sobre todo la batalla, entre todas las batallas que se dieron durante la Primera Guerra Mundial, que fue la batalla de Sedan, una de las más cruentas, prácticamente los ejércitos franceses, apoyados por Inglaterra, y los ejércitos alemanes, unidos al Imperio Austrohúngaro, se estancan en una guerra, ¿sí?, de grandes socavones, es decir, se excavaban sobre el suelo grandes trincheras donde prácticamente los dos ejércitos estaban paralizados, ¿sí? Ya en la etapa final de la guerra, ¿sí?, es donde entra Estados Unidos, ¿sí?, donde un buque norteamericano es hundido por submarinos que pertenecían al Imperio Austrohúngaro, y Estados Unidos decide declararle la guerra, que es quien directamente inclina la balanza. Bien, también un aliado, ¿sí?, de Alemania y del Imperio Austrohúngaro era Turquía, ¿sí?, e Inglaterra también participa, ejerciendo su influencia sobre el pueblo árabe que buscaba la independencia, ¿sí?, de librarse del Imperio Otomano, es decir, del Imperio Turco. Entonces, a través de Lorenz de Arabia, este personaje lleva adelante todo un movimiento independentista de los árabes en Medio Oriente. Bien, bueno, Rusia se ve debilitada también por la revolución bolchevique, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y hacia el final de la guerra, ¿sí?, ya con la rendición, ¿sí?, ya prácticamente la guerra queda definida hacia los aliados o la Entente, es decir, Rusia, ¿sí?, que prácticamente casi hacia el final de la guerra se retira. Francia, Inglaterra, apoyados por Estados Unidos, ¿sí?, derrotarían a Alemania, o a Prusia propiamente dicho, y al Imperio Austrohúngaro. El Imperio Otomano queda totalmente desmembrado, y con la firma del Tratado de Versalles, 1920, ¿sí?, 1919-1920, se firma directamente las últimas artículos del Tratado de Versalles, donde se decide que Alemania es la única responsable
se desmembraría todo el imperio austrohúngaro, ¿sí? Y a Alemania se le prohíbe desarrollar cualquier tipo de carrera armamentista, tiene que pagar una gran indemnización económica, ¿sí? Y perdería muchísimos territorios en Europa, prácticamente casi todos los territorios. Lo que sería Prusia queda dividida en dos partes, se crean nuevos estados dentro de lo que aquel sería el imperio austrohúngaro, se crea la República de Checoslovaquia, se crea Polonia, que Polonia terminaría dividiendo a las dos Prusias, la occidental con la oriental, ¿sí? Y como consecuencia, para cerrar, ¿sí?, estas ideas, podemos llegar a considerar que fue también motivo este Tratado de Versalles, a lo que ya más adelante veremos que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, chicos, espero que esto les haya servido y la consigna de este trabajo sería la siguiente. En base a este video, ustedes puedan elaborar un texto expositivo, ¿sí?, o breve resumen que espero que pronto me lo envíen. Desde ya, muchísimas gracias y que tengan un buen día.